Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5, y como todos los jueves está aquí con nosotros Eduardo Alam Bentato. Usted lo conoce muy bien, es día de mesa política. Él es abogado y maestro en administración pública. Hay que seguirlo en las redes sociales, le pone Lalo Alam y así lo sigue. Lalo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gastón, Viri, Fede, buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Federico Berrueto también está con nosotros, hay que leerlo todos los días, hay que ver la videocolumna en La Silla Rota y desde luego leerlo en SDP Noticias. Federico, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Eso es todo. Oigan, hemos estado hablando y nos gustaría proponer para empezar la plática del día de hoy lo ocurrido en esto de San Juana, el moche, Notimex, empezando por la importancia de lo que ocurrió con Notimex. No sé quién de ustedes dos quiere empezar con Federico. Pues Notimex, la agencia de información del Estado. Bueno, en primer lugar, todo país, más un país como México, requiere de una agencia para informar lo que hace pues, el gobierno en su conjunto, pero además el Estado mexicano. ¿Qué quiere decir Estado? Bueno, que no nada más es el gobierno federal, también tenemos Poder Judicial, también tenemos Congreso, etcétera. Entonces se requiere una versión institucional sobre la información pública. Es una responsabilidad y es una tarea, yo diría, fundamental en una democracia, en una sociedad libre y abierta. Sin embargo, el presidente cree que la mañanera es suficiente. Él lo ha dicho, claro, hay que cerrar Notimex porque para eso está la mañanera. ¿Y la mañanera qué significa? Que el gobierno es Andrés Manuel López Obrador, que el único vocero es Andrés Manuel López Obrador, que la única información es la que genera López Obrador. Y bueno, ¿qué es lo que estamos teniendo? Una sociedad rehén de la propaganda y desinformada. ¿Por qué hay un alto consenso o apoyo en el presidente López Obrador? Fundamentalmente por la propaganda de la mañanera. La sociedad mexicana está desinformada y está desinformada en temas fundamentales como es el asunto de la inseguridad. Pero bueno, tenemos el caso acá de que acaba de haber una denuncia por quien estaba de directora. Sí, y es además una denuncia era cercana al presidente Obrador, ¿no? Pues mira, ideológicamente era cercana, se veía muy por el presidente. Respetada, y el presidente respeta a poca gente porque también es uno de sus estilos. Y la ponderó mucho frente al conflicto laboral que allí había. Y ahí ella hace varias denuncias que ya fueron descalificadas por el presidente, por Claudia Sheinbaum. Sí, pero ella está dando datos concretos, específicos. Por ejemplo, las indemnizaciones. Funcionarios o empleados que tenían apenas un mes y que fueron indemnizados con creces. 2 millones de pesos. Bueno, esas cosas tienen que investigarse porque son datos concretos, no son interpretaciones. Lo del 20% que tenía que reservarse para la campaña de Claudia Sheinbaum, bueno, es un asunto que también deberá investigarse, difícil que pueda haber pruebas concretas al respecto, pero donde sí creo que debe abundarse es en esto del abuso de los recursos públicos, en la indemnización de personas que no tenían derecho a esas grandes cantidades, más de un gobierno que presume austeridad y que exige a ministros, a todos los demás funcionarios, una suerte, pues, digamos, de comportamiento monástico, porque no estamos hablando de remuneraciones razonables, sino de remuneraciones muy por abajo de lo que merece el perfil de esa tarea. Pues sí, coincido en el punto, digo, 52, 53 años duró Notimex, una agencia de noticias fundada para los Juegos Olímpicos del 68. Y que pues fungía o jugaba un papel relevante en lo que no... ¿Servía? O sea, funcionaba sí, como bueno, yo sí la seguía. A ese punto, justo a este punto iba, digo, no desestimo lo que dice Fede respecto a la mañanera de López Obrador, pero no me quisiera yo imaginar a López Obrador con una herramienta funcional como Notimex, haciendo todavía más propaganda, porque al final del día, ciertamente, Notimex era la agencia de noticias del Estado mexicano, así bautizada desde sus inicios, renombrada más o menos, pero con las mismas palabras y con la misma filosofía, pero de facto estaba en control del Poder Ejecutivo. Entonces, al final del día, de ser funcional, iba a ser una más de las herramientas del presidente López Obrador para difundir su propaganda, y en eso estoy perfectamente de acuerdo. Los 51, 59, 70 puntos de aprobación en los que fluctúa las palomitas de López Obrador,
pues tienen que ver con su propaganda mañanera. Entonces, imagínense ustedes que tuviera este vehículo todavía más afinado y potente para llegar, y además vehículo con una tradición de más de 50 años de funcionamiento en el espectro de noticias mexicano. No me quiero imaginar. Perdón, Vir. En el caso de lo que decía Federico, de decir ya no necesitamos Notimex porque está la mañanera, ¿no sería otro golpe al periodismo? O sea, de decir, no es necesario el periodismo en este país porque pues yo les digo todo lo que necesitan saber. La verdad. Definitivamente. En definitiva, es uno más de los ataques constantes del gobierno mexicano a la función de las y los periodistas. Eso es algo que queda de relieve y que sin duda incrementa la importancia, pues, del periodismo independiente, ¿no? y del buen periodismo. Constantemente o con mucha ya tradición nos encontramos periodistas en la mañanera que van a leerle calaveritas al presidente. Ya no hay periodismo, ¿no? Pero creo que en Notimex ya no era funcional, esto es algo real, y ya no era funcional porque, como toda empresa de gobierno, pues ya no pudo seguir la vanguardia. Pues no está bien que la hayan cerrado, esa es tu posición. Bueno, no creo que esté bien que la hayan cerrado, pero la realidad es que estaba en la obsolescencia, como toda empresa de gobierno. Yo lo que creo es que lo que estaba mal es que perteneciera al gobierno con una función gubernamental, que no pudiera ser autónoma, que no pudiera tener sus propias es el NPR reglas de Estados Unidos, ¿no? El National Public Radio, de alguna manera, no es una agencia de noticias como tal. Bueno, tampoco es la BBC. Bueno, pero sí es un tema importante porque lo que alude Eduardo es al tema de la autonomía y de la independencia. Y hay organismos públicos, y creo yo que en este caso la información o las agencias de información del Estado deben tener un estatus de autonomía, es decir, no una dependencia directa, precisamente para que no sean objeto, pues, de esta manipulación en la información. Fíjense una cosa, los proyectos autoritarios confunden la información con propaganda. O sea, sí les interesa la información, pero la información vuelta propaganda, y repudian el escrutinio crítico al poder. Y eso es común a cualquier proyecto autoritario, y es lo que estamos viviendo en México. Sí, no, ahora, esto no va a tener consecuencias para Claudia Sheinbaum, no pasará de más de la anécdota, ¿no? Bueno, a ver, es que ese es el problema. Estamos viviendo un periodo de impunidad social, total. No nada más impunidad jurídica, porque es malo que no actúe las instancias que se han construido para eso. Es la fiscalía, las auditorías, todos estos organismos que son muy complejos, pero verdaderamente no están haciendo nada, ni ahora ni antes, porque también hay que decirlo que había tapaderas, instituciones que eran tapaderas del abuso y de la corrupción. Pero aquí el tema es la impunidad social, o sea, cuando además de que no actúan las instituciones, tenemos una sociedad complaciente, que en lugar de demandar que se investigue y queremos que se aclare y que esto signifique un costo social para quien gobierna o para quien es omiso, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, que hay una forma muy explícita de complacencia frente a las faltas de gobierno, y si a esto sumamos la impunidad derivada de la pasividad de las autoridades, pues vemos un país que está involucionando, no está evolucionando. Sí, pero ya nos acostumbramos, ¿no? Los otros robaban más. Exactamente, bueno, se puede decir eso, porque construimos un proyecto y se avaló un proyecto a partir de la idea de que las cosas estaban muy mal y no podían estar peor. Así que lo que existe no es más que una opción: o te quedas con lo que existe o regresamos al México corrupto, cerrado, autoritario, etcétera. Lo que sucede es que estamos igual o quizá peor que antes. No, mucho peor. No, y lo veíamos hace rato, por ejemplo, que leíamos lo de Batres, ¿no? Que sale y anuncia, bájenme el sueldo, y entonces le contesta a la Suprema Corte, escríbanme al ISSSTE, oye, si no eres trabajadora del Estado, pero, y seguramente lo sabe, pero es el golpe mediático para, yo insisto, engañabobos, ¿no? Es el que, hay mucha gente que dice, oye, qué mujerón. Qué mujerón que se quiere bajar. Ella dice que la llaman la ministra del pueblo. Ella dice, no sabemos quién, pero ella dice.
Pues digo, no sé ni cómo llegó a ser ministra, pero es ministra y porque el presidente la ministra de designación. Y los respetos merecerá. Para el final del día, Aliste seguramente está inscrita y su sueldo no depende de un capricho de nadie, depende incluso de tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. ¿No creen ustedes que Notimex hubiera caído mejor en una agrupación sectorial con el INAI, por ejemplo? ¿No? Que en lugar de desaparecerla, darle la autonomía total para funcionar en este cúmulo de organismos que hubieran tenido que ver con la transparencia y con la información, para que las y los ciudadanos tuviéramos acceso a lo que sucede en las entrañas del gobierno y pudiéramos preguntarle, por ejemplo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a San Juana, que nos diga quiénes son, con pelos y señas, las y los empleados de Notimex que recibieron y cuánto recibieron de indemnización y cómo se reservó el 20% del que ella habla para la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya pasó Navidad, esa carta a Santa Claus. Ya, me queda claro que ya pasó. Y hubiera estado genial que Notimex pudiera retomar esta información y pudiera difundirla periodísticamente, ¿no? Juanma, tú que trabajó, por cierto, en Notimex, nos explica, dice, claro que servía, el contenido de muchos periódicos era básicamente contenido de Notimex y era la visión de América Latina. En un evento en Yucatán donde Clinton tenía una agenda periodística, Latinoamérica tenía otra y para eso servía la agencia. Y la confianza informativa daba prestigio. Si no se confirmaba con una fuente, aunque estuviéramos viendo el hecho, no se publicaba. Ese es totalmente cierto. Un ejemplo del funcionamiento de Notimex. Sin embargo, yo creo que quedó en la obsolescencia porque no pudo perseguir a la vanguardia de los hoy nuevos medios de comunicación y no pudo estar a la altura porque al final, como ente de gobierno sujeto a las decisiones presupuestales del Ejecutivo y pues decididas a mano alzada, muy seguramente muy razonadas por nuestras diputadas y diputados, sobre todo los 4Tistas, que leen leyes en 4 minutos, ya lo vimos el año pasado, sí, claro, en N cantidad de ejemplos, pues yo me preguntaría cómo puede una empresa que requiere luchar contra la vanguardia tecnológica, pues seguir avante, ¿no? Nos dicen, a San Juana la mandaron a cerrar Notimex para que el presidente se quitara de encima un gasto más en plazas y gastos administrativos y contara con ese dinero para poderlo regalar a más gente, ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? De lo que pudo haber pasado. Lo que sí es que yo creo, y como lo dicen, y lo decías tú también, Federico, al principio, es, pues no les gusta ni la crítica ni nada de eso. Y un medio del Estado independiente, pues no es lo que menos les conviene, ¿no? Sí, pero todas las democracias tienen ese tipo de instituciones, ¿no? Lo sé. La relación en Gran Bretaña con la BBC es muy problemática, y es muy problemática precisamente por su autonomía, ¿verdad? Y en temas muy críticos como ha sido incluso el terrorismo, ha habido distintos criterios del gobierno respecto a la BBC y ha sido un problema, ¿no? Rápidamente, porque nos queda poco tiempo nada más, las diferencias en el frente opositor, qué cosas, hablando de todo esto, ¿no? Pues mira, lo que yo veo ahí, y es lo más preocupante, es que veo a una sociedad en orfandad. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay una parte de la sociedad muy importante que está en el descontento y que ve en los partidos opositores un vehículo para expresar ese descontento. El tema es fundamental porque lo que estamos ahora viendo es la amenaza al sistema democrático, no es retórica, es una realidad. Sí. Es lo que la propuesta del presidente López Obrador, que ni siquiera es de Claudia, ha sido esta propuesta impuesta a Morena y a Claudia. Bueno, frente a esta situación vemos el infantilismo, la rebatinga por los cargos. Sí, y aquí Marco Cortés, pues que me disculpe, pero qué espectáculo dio, pone nuevamente, hace evidente que la sociedad mexicana está en orfandad porque los partidos no están cumpliendo con su responsabilidad. Claro. En este matrimonio, en esta alianza entre la familia Capuleto y la familia Montesco para engendrar la candidatura de Xóchitl y diversas otras en el resto del país, pues es natural que hubieran diferencias y pataleos. Ya hemos visto el pataleo del PRD en su momento, hemos visto el pataleo del PRI constante y hoy nos toca ver el de Acción Nacional. Esperemos que estos pataleos que sí dañan, como bien dice Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, que sí dañan
a la alianza opositora puedan ser resueltos de manera pronta y que pues dejemos de caer en aquello que estamos tratando de batallar, sí. Este famoso convenio de te voy a dar notarías, oficinas registrales, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Pierdes la fe otra vez, ¿no? En la oposición que se supone que se está construyendo, por están preocupados por México y de repente ves que se están peleando por los chicles, ¿no? Por supuesto, pero la parte más grave de este convenio no radica en este tema de las notarías, las oficinas registrales y demás. La parte más grave radica en el nombramiento de candidaturas y me voy a explicar. Estaríamos esperando que este frente, este matrimonio Capuleto y Montesco logre llevar a buen puerto a Romeo y a Julieta para, pues ahora sí que para batallar contra Godzilla, que es Morena, ¿no? Según yo, es avasallante. Lo de Romeo y Julieta no terminó muy bien, que digamos. me queda claro. Pero tú dime cómo va el frente, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que estaríamos esperando que lo hagamos con métodos un poco más democráticos y un poco más abiertos, y lo que está ahí escrito implica algo muy sencillo que tiene harta y cansada a la sociedad mexicana: el dedazo. Sí. ¿De qué manera democrática vamos a elegir a las y los candidatos que van a ocupar o que van a estar en una batalla electoral antes de ocupar un cargo político, si en un convenio ya escribimos qué partido lo va a postular y casi ya pusimos nombre y apellido de la persona? Y ahí sí, pues palomita para Morena, Ahí sí le lleva a Morena un largo trecho recorrido al frente, porque nos guste o no, en Morena tú entras a internet y te inscribes. Ya lo que pase después y el maquillaje que se le ponga después a los procesos internos de Morena es una cosa distinta, ¿no? Y el tema de que las encuestas teledirigidas, cuchareadas y como muchas cosas ya les han llamado aquí diversas personas, entre ellas, por ejemplo, Verónica, Rafael y demás. No quiero referirme ni a Verónica Camino ni a Rafael Chazarreta por respeto. Pues eso ya es algo distinto, pero al final del día no estamos viendo convenios absurdos escritos en papel saliendo a la luz del lado de la 4T, y ahí sí, palomita para la 4T, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que ir a corte, pero bueno, como siempre, Federico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿No? Y Lalo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay que seguirlos, a Eduardo Alam Ventata, lo puede seguir como Lalo Alam, y desde luego a Federico Berrueto le pone @Berrueto con B grande, desde luego, y lo puede seguir, vale muchísimo la pena seguirlos. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir a un corte. 8:23 a.m, está escuchando a Primera Hora, ya regresamos. Ahí venimos.